Los argumentos jurídicos. Desde el principio de los tiempos, la argumentación ha estado presente, refiriéndose a la justificación de las premisas, como decisiones y de los razonamientos. Se acude a la lógica formal o a la material. Esto va directamente de la mano con lo que llamamos las premisas. Por ejemplo, lo que prescribe la norma penal. Ana cometió el delito. Entonces podemos concluir que Ana será condenada. Los argumentos que sirven para justificar las premisas normativas son en general de tres tipos: el respeto a la ley, los argumentos de la dogmática y el recurso de los precedentes. La norma legal nos dice lo que debemos entender por un término o una expresión que en ella se continúe. Por otro lado, las leyes interpretativas definen el significado que debe atribuírsele a otro texto legal precedente. Instrumentos o herramientas que nos permiten hacer declaraciones interpretativas o darnos sentido a las normas legales o premisas normativas. Clasificación de los métodos de interpretación según el resultado. Entre estos métodos encontramos las siguientes especies: interpretación declarativa, interpretación correctora, interpretación histórica e interpretación evolutiva. La interpretación declarativa es aquella que contribuye a una disposición. Su significado literal, el más inmediato. Existen dos: la estricta o de sentido ilimitado. La correctora atribuye a una disposición normativa un significado no estrictamente literal. La histórica es aquella que atribuye a las normas que históricamente le fue atribuido. Clasificación según los métodos de interpretación que toman en cuenta el contexto interpretativo. Son referidos a los diversos contextos: el lingüístico, el sistemático y el funcional. Las normativas son interpretadas por acuerdos con reglas. El sistemático de interpretación en relación con el resto de las normas. En el funcional se realiza mediante la interpretación de las normas atendiendo los fines para los que fueron creadas. Argumentos jurídicos especiales. La prohibición de la aplicación de la analogía en el derecho penal se reduce a la obligación de utilizar el argumento a contrario de manera productiva. Uno de los argumentos más usuales para colmar lagunas es el argumento analógico, que también es conocido como argumento a pari, que en este se utiliza la oración donde hay la misma razón, hay el mismo derecho. Un ejemplo de esto sería un anuncio en una entrada de un camión. Se dice que está prohibido la entrada de los perros, pero tú quieres tratar de entrar con cualquier otro animal. Para lo contrario, a la ratio legis se implica la comodidad de los pasajeros, como el hecho de estar lleno de pelos u otro motivo. En este caso, entonces también estaría prohibida la entrada de los gatos. Se debe elegir siempre aquella norma que haga eficaz la finalidad de la norma que se está persiguiendo y desechar aquellos significados normativos que conduzcan a resultados absurdos. El uso de diferentes argumentos producirá diferentes significados normativos. Por ejemplo, el uso de métodos literales puede traer diferentes significados normativos para que usemos métodos de sistema o métodos de propósito. Los argumentos dogmáticos. Los argumentos dogmáticos permiten analizar lógicamente los conceptos jurídicos, ayudan a conformar un sistema de categorías y conceptos dogmáticos, al igual que ayudan auxiliando en la fundamentación de las decisiones jurídicas. Un ejemplo de este sería las relaciones amorosas que deben establecerse bajo el matrimonio. Según Aristóteles, las falacias son argumentos que parecen buenos o correctos aunque estos no lo sean. Implica la violación de reglas lógico-formales. Hay diferentes tipos de clasificaciones para las falacias, pero vamos a hacer mención de 4. Las primeras dos son las que son lógico-deductivas y lógico-inductivas. Las lógico-deductivas son afirmar el consecuente y negar el antecedente. Este se olvida de las explicaciones alternativas y se apoya en una premisa. Las lógico-inductivas, de generalización precipitada, con una o pocas premisas se pretende llegar a una conclusión que resulta un tanto precipitada, porque las premisas o argumentos que permiten la inducción no contienen toda la información. Los otros dos tipos de falacias son materiales y pragmáticas. Las materiales son casos en que la construcción del razonamiento es incorrecto, porque se parte de una o varias premisas que son falsas, que pueden ser inválidas o irrelevantes. Las pragmáticas, que son de dos tipos, retóricas y dialécticas. Las retóricas manipulan el argumento haciendo el uso inadecuado del argumento de autoridad. Por su parte, en las falacias dialécticas se va de la cuestión planteada en el debate, no se contesta, se elude argumentar, contraargumento o la refutación. Se aprovecha de la ignorancia para apropiarse de la situación. Se hace una apelación a personas que no tienen credenciales legítimas de autoridad en la materia en discusión. Se formula una pregunta de tal forma que se presupone la verdad de alguna conclusión. Se reducen las opciones que se analizan solo a dos, drásticamente opuestas, contradictorias e injustas, a fin de inducir a un escenario a modo.
Consiste en pasar de lo fáctico a lo axiológico o viceversa para confundir. Esta falacia entraña atribuir una propiedad a un objeto solo por el hecho que se asemeja a otro que posee dicha propiedad. Aplica una generalización a casos individuales de manera impropia. Esta falacia aplica un principio o criterio que es verdadero en un caso particular como si fuera un criterio general. En la falacia de la causa falsa se trata como una causa de un fenómeno algo que en realidad no lo es. Falacia de petición de principio. Consiste en suponer la verdad de lo que uno quiere probar sin argumentarlo debidamente. Weston nos proporciona este ejemplo. Dios existe porque así lo dice la Biblia. Lo que sé que es verdad porque después de todo, Dios la escribió. Círculo vicioso. Consiste en demostrar dos proposiciones, una a partir de la otra y viceversa, asumiendo como premisa la propia conclusión. Falacia ad populum. Se trata de una falacia porque la apelación de la emoción popular sustituye la tarea de representar buenos argumentos. Falacia ad baculum. Esta falacia puede emplear el chantaje, la amenaza o el uso de la fuerza en cualquier forma. Falacia ignorati elenchi. Se comete cuando un argumento que permite establecer una conclusión, en particular se dirige a probar una conclusión diferente. Falacia de conclusión o non sequitur. Consiste en extraer una conclusión que no se sigue de las premisas, tal como las conclusiones que no se obtienen razonablemente de las pruebas o de las premisas aportadas y ofrecidas. Equívoco. Consiste en emplear los distintos significados de una palabra o enunciado para confundir al adversario, ya sea accidental o deliberadamente. Anfibología. Consiste en argumentar a partir de las premisas cuyas formulaciones son ambiguas a causa de su construcción gramatical. Falacia del acento. Implica cambiar el significado de un enunciado a partir de cambios de énfasis